pasado alguna vez que empiezas con un dolor muy, muy intenso y de pronto pierdes coherencia o algo estás diciendo y pierdes como el hilo de lo que quieres decir, te mareas o de repente pierdes el equilibrio? Hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de síntomas de un accidente en el cerebro. Entonces, bueno, para poner este tema sobre la sala, no estamos en la mesa, estamos en la sala, vamos a hablar con Pepe Bandera, que nos diga cuáles son estos síntomas. Hay que estar alertas y sobre todo cómo prevenir. ¿Sabes qué? Que es un tema bien importante porque es muy común, es la quinta causa de muerte en el mundo, los accidentes cerebrovasculares. Se llaman, está el nombre muy complicado, pero es un grupo de enfermedades y lo que la gente me pregunta comúnmente es si es lo mismo una embolia a un infarto cerebral o a una hemorragia cerebral. Entonces vamos a decirles tantito de anatomía, vamos a poner este ejemplo. El cerebro está dentro del cráneo, el cráneo es duro, ¿ok? Hagan de cuenta que aquí hay una tapa y tienes el cerebro adentro que es como una estructura gelatinosa. Entonces, y está todo lleno de vasos sanguíneos porque hemos platicado aquí que como si tuvieras una parcelita de algo y le estás regando para que tengas tus flores, lo que tú quieras, y le cortas la circulación, pues se va a morir lo que hay enfrente. Entonces, una embolia, ¿qué es? Se me hace un trombo en algún lugar del cuerpo, por ejemplo, en el corazón, un trombo que es un coágulo, se suelta del corazón, se me va por los vasos sanguíneos y donde ya no pasa, ¡pum!, atora. ¿Y qué pasa con todo lo que hay adentro? El área donde ya no llegó la sangre, se muere esa zona. Esa es una embolia. Un infarto es que las arterias se tapen, como les hemos enseñado aquí, un tubo que se empieza a tapar y no puede pasar el líquido por ahí, no está llegando la sangre. Perdón, ¿es lo mismo que una trombosis? No, una trombosis es la formación de un trombo, que un coágulo o trombo que se suelta y se va para arriba. Pero el segundo que estoy hablando es el infarto. Entonces tapa la arteria y deja de llegar sangre. El efecto es el mismo. Mis plantas en mi parcelita no van a tener líquido, se van a morir. Y uno tercero es que está todo lleno de vasos sanguíneos y de repente se rompa un vaso sanguíneo y empiece a llenarse de sangre el cráneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como si yo sangro, por ejemplo, del abdomen o de cualquier otro lado, tengo tejido expansible. Pero ¿qué pasa en el cráneo si lo empiezas a llenar de líquido con las paredes del cráneo? El cerebro se empieza a hinchar y no hay para dónde hacerse. Te da una cosa que se llama edema cerebral, entonces empiezan a morir las neuronas. Pero entonces un grupo de enfermedades cuyos síntomas son muy parecidos, pero de diferentes etiologías, así le decimos, o causa. Etiología y causa es lo mismo, entonces hay que ver cuál es la causa, porque el tratamiento va a ser diferente para cada una de ellas. Pero hay que estar pendiente, sobre todo de sintomatología, pero antes de eso me gustaría que habláramos justo de lo que me dijiste, de prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un accidente cerebrovascular? Obesidad, la presión alta, la elevación de colesterol y triglicéridos que te va a dar aterosclerosis y el tabaquismo. Todos son factores de riesgo que, si se fijan, todos estos factores de riesgo son prevenibles. El estrés, Pepe, perdón que te interrumpa. El estrés, si no te causa una enfermedad, te empeora todas. Pero no es como el estrés de que te da un infarto. Pero sí te acelera. No es que te acelere, no necesariamente. El estrés te empeora todas las enfermedades, pero normalmente estas gentes, perdón, pero no tengas esto en la mano, Charlie. Gracias. La persona que sufre un accidente cerebrovascular se tiene que manejar en la terapia intensiva porque van a estar normalmente inconscientes o tú los pones inconscientes para meterlos en un coma y que no se siga hinchando el cerebro, que es lo que puede matar al paciente porque, como aquí les enseña la pecera, si el cerebro se empieza a hinchar, no tiene para dónde crecer. El único hueco es hacia abajo, hacia la médula, donde está el tallo cerebral que lo aplasta y te mueres. Wow. ¿Cuáles son? ¿Hay una edad donde corres más riesgo de sufrir esto? Mira, depende de la causa. Hay edades, desde jóvenes te puede dar cuando hay un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma de cuenta? Cuando a tu llanta le das un trancazo en la banqueta y se le hace un chipote, es lo mismo en un vaso sanguíneo, un chipotito que de repente se truena y hay una hemorragia. Eso es más de gente más joven. La trombosis y los infartos cerebrales es de gente mayor con los factores de riesgo que ya platicamos. ¿El aneurisma viene después de un accidente? ¿O? No, el aneurisma normalmente lo traes casi siempre desde nacimiento. Es que yo te quería contar rápidamente, Pepe, porque creo que es importante saber cuáles son los síntomas. A una tía le dio un aneurisma y solamente le habló a mi mamá y le dijo, me siento muy mal, ven a mi casa. Dice mi mamá que se le encontró ya sentada, como pasmada, y se le ocurrió a mi mamá ir a la nevera, al congelador, y agarró una rachera que estaba congelada, se la puso en la cabeza y se fueron al hospital. Y el doctor le dijo que gracias a esto que le había puesto frío, la pudo salvar de que el coágulo y que
hablo a lo tonto. No sé cómo habrá sido eso, porque normalmente lo frío hubiera sido ideal sobre el donde hubo la hemorragia, que está dentro del cráneo. Bueno, le puso esto, se lo enrolló y así se la llevó. Y le dijo que hizo muy bien. Pero lo que yo creo saber que qué hizo hacer súper y bien cuáles son que los hacer- síntomas. Los síntomas, ojo, sí, como acaba de decir Luzma, si de repente te da un dolor de cabeza súbito, no es un dolor de cabeza... Es como una No, una es un punzada. dolor tremendo de cabeza, no es el que conocemos todos, súbito, así de la nada, que de volverte loco, corre al hospital. Tipo migraña. Mucho peor, Más un fuerte. dolor intensísimo, así de que yo tenía una amiga que quería yo muchísimo y estaba en su casa y le dijo a su hija, híjole, me duele la cabeza, tráeme una aspirina, voy por ahí, tráemela ya. Son dolor que nunca Y te ha dado. pum, Es no, no, hospital una locura. instantáneo. Ese es Hospital, uno. urgencias. O si Otro. te duele atrás de los ojos. Yo viví un evento. Y si te duele atrás de los ojos, también porque el cerebro se te inflama. Y te oprime el nervio. Exactamente. Ah, entonces, Correcto. otro sí. Espérame, pero ¿qué tipo de dolor atrás de los ojos? O A ver, sea, no, vamos a hay ponerlo- muchas veces cuando haces así, que tienes un poquito de gripa. No, un Era un dolor dolor intenso, muy un dolor fuerte, muy intenso, intenso. fuerte. Veías como lucecitas Ok. blancas. Pero Pepe, ¿qué dice al respecto? Dolores Normal. intensos de cabeza, ojo, te tienen que checar inmediatamente, vete a urgencias. Si de repente estás y no puedes hablar, vete a urgencias. Si de repente no puedes mover un brazo o una pierna, se te queda paralizada, corre al hospital. Estos son síntomas si no puedes hablar o de repente estás incoherente en lo que estás pensando y también es un síntoma peligroso. Ese te iba a decir porque yo hace muchos años tuve un evento muy similar a esto que estás diciendo ahora, si no es que este mismo. Intentaba hablar, pero a la hora de querer decir botella, decía a lullaby. ¿Y qué fue? No podía hacer coherencia de nada. La verdad es que llegué a casa, bueno, estaba en la casa, me recosté un rato, me tranquilicé y pasó. Eso, no sé qué te haya fui pasado al en ese hospital, momento. no fui a ningún lugar. Habrá micros. Hubo mareo. ¿Estabas pero crudo? me dijeron que era... No, nada, absolutamente nada. Estaba perfectamente bien y no podía coordinar la palabra con lo que yo quería Pensaba, decir. eso se llama fascia, pero y que puede era haber un- muchas un tema causas muy, de, muy eso, com- de eso. Estresante. muy Pero estresante. eso te tiene que checar definitivamente Sí, en el nunca fui a doctor para hacerlo. ver qué es lo que pasa. Lo que hizo Mau no hay que hacerlo. No, ¿Por qué? no lo hagan. Porque puede haber secuelas. Sí existe, Charlie, que te escuché que me querías preguntar. Como- Una cosa que se llama isquemia cerebral transitoria. Cuando como si tapas un vaso sanguíneo y deja de llegar sangre y luego se vuelve a abrir. Eso se llama una isquemia cerebral transitoria. Y esa puede, la mayoría de las veces, no dejar secuelas, que es una ventaja, porque me dicen, ¿cómo quedas? Esa es una de las preguntas comunes después de un accidente vascular cerebral. Depende del área del cerebro que te haya afectado. El que está sentado junto a una persona que ve que le pasa esto, lo subes a un taxi, a lo que tú quieras y corres a urgencias. ¿Yo puedo Es lo- decir algo? Sí. Yo tuve una Urgencias. trombosis, yo tuve una trombosis cerebral y tuve un infartito cerebral. Gracias a Dios no tuve secuelas, pero sí estuve en el hospital y estuve grave. Y yo lo único que les quiero decir es que si tienen algún síntoma, corran, porque gracias a que fui al doctor corriendo, estuve en el hospital mucho tiempo, me salvé. Porque estuve a un día. Porque tienes unas horas. El Porque tienes neurólogo horas. intervencionista, Estuve dependiendo de lo que tengas, Claro. tienes nada más una ventana de unas horas antes de que se hinche terriblemente ¿Son el todos cerebro. los síntomas los que nos dijiste o hay Son más? todos los síntomas, Ok. básicamente. No puedes hablar, de repente no puedes mover algún músculo de donde sea, te quedas paralítico, un dolor de cabeza intensísimo. Estos son diferentes síntomas. O de repente pierdes visión de un lado. ¿Qué debemos del- hacer si estamos al lado de alguien que Correr a empieza con urgencias, estos? correr a Llevarlos al urgencias, hospital. inmediatamente, Nada más. porque tienes una ventana muy corta de unas horas. Ahora hay muchos mitos y leyendas sobre los accidentes vasculares cerebrales, porque díganle derrame, díganle hemorragia. El hay café, muchos dicen, mitos. por ejemplo. El café lo que pasa es que no te lo causa, porque si no, digo, muchísimos ya tendríamos uno y gracias a Dios no es la causa, pero el café es un acelerador que te puede empeorar sintomatología, pero no te lo causa. Luego alguien me preguntó ahorita tras bambalinas si toda la gente acaba con una traqueostomía, que era una de las dudas que existía. Una traqueostomía es cuando tú no puedes respirar adecuadamente y estás pegado a un ventilador y te hacen un agujero en la tráquea para respirar. La traqueostomía es otro tema. Normalmente se le hace a la gente que lleva mucho tiempo intubada. Entonces, si pasas mucho tiempo en terapia intensiva, te harán una traqueostomía, pero por la causa que sea. No Puede tiene ser, nada que ver con nada no de puede lo que ser por estamos hablando. diferentes causas. Dicen que si te aguantas los estornudos, por ejemplo, te puede causar todo eso, un accidente No, cerebrovascular. no, ¿Cómo? cerebrovascular, no. El Sí, aguantarte que si te el los estornudo lo aguantas. que te hace daño es al oído, sobre todo porque la presión del estornudo tiene que salir por algún lado. Y si tú no le echas para afuera, se puede por la trompa de Eustaquio, que es una comunicación entre el oído y la garganta, y te puedes lastimar el oído. Entonces no se aguanten los estornudos. Y chéquense cada cierto tiempo. Todos nos tenemos que checar. Y directo, urgencias. No la piensen, no le busquen, no le No, no, intenten. no, no. Oye, agarren un taxi perdón. a Y las urgencias. personas que viajan mucho en avión
que te dicen, oye, el tema de la circulación, siempre camina en estos viajes largos. Te voy a no decir sé qué. eso, ¿se acuerdan cuando platicamos de trombosis? En las piernas puedes hacer trombos. Normalmente los trombos que se hacen en las piernas, sobre todo cuando estás estático, sentado de una manera o acostado mucho tiempo, hay que moverse para que la circulación fluya libremente. Los trombos de las piernas normalmente van a dar al pulmón. Pero es una trombosis, es la misma Oye, Pepe, fisiopatología, que se suelte un trombo y se va a alojar a un lugar donde ¿y tapa. qué pasa con la gente que se para de cabeza en el yoga, todo eso? Muchos dicen que es malísimo, muchos dicen que es muy bueno para la circulación. No tiene nada que ver con accidentes cerebrovasculares, Nada. puede tener que ver con problemas de cuello y Pero de Pues, cosas sanguíneas. No, esos son mitos, no son ok. mitos, sobre todo osteomusculares. Y luego, la falta de sueño te lo puede causar, no es que te lo cause, pero la falta de sueño empeora todo. Luego dicen también que si duermes boca abajo te arriesgas a sufrir esto, es mentira, yo duermo boca abajo y gracias a Dios aquí estoy. Que si viajas en avión, los trombos son de origen en las piernas, normalmente en los aviones, y van a otro Pero El lado. mucha buceo, gente se dicen pone mucho que al medias. bucear también que puedes sufrirlo, ¿no? No, lo que pasa en el buceo es otro tipo de enfermedad totalmente por descompresión y tiene que ver Ok. más con la oxigenación, etcétera. Prevención. Prevención, hipertensión arterial, alto consumo de sal, obesidad, lípidos, es decir, grasas elevadas, colesterol y triglicéridos. Harinas. Las harinas contribuyen a la obesidad, entonces indirectamente. Y me está faltando tabaquismo. Tabaquismo. O sea, hagamos ejercicio, Hagamos ejercicio, mantengámonos mantengámonos sanos. en nuestro peso. Si tienes una historia de accidente vascular cerebral en tu familia, ten cuidado. Todo el mundo me dice, bueno, ¿cómo sé si tengo un aneurisma? Afortunadamente son tan pocos los aneurismas que no a todo mundo le vas a hacer una tomografía para ver si verdaderamente la tienes. Entonces, nada más, si hay síntomas, lo que dijiste, Pau, al hospital. Oye, acabó ¿y se la- hereda? Si tu padre, tu madre, tu abuelo tuvo, tú puedes ser... No necesariamente, pero lo que sí heredas es la hipertensión arterial Claro. y el colesterol elevado. Entonces, son cosas que son prevenibles, Ok. que aparte son prevención de muchas otras enfermedades. Nada más tener muchísimo cuidado. Y sí, el neurólogo tiene un lapso corto para actuar. Entonces, a urgencias. Ay, pues qué fuerte está esta ¿Cómo imagen, ¿eh? decir que exagerado? Consulta Ve al gratis. hospital. Después de lo que a mí me pasó hace unos años, lo recomendable es hacerme una No, porque tú tomografía. ya lo pasaste. Lo que yo haría contigo, si ya no te ha vuelto a pasar nada de esto, es una consulta con un neurólogo. ¿Qué tal? Neurólogo. La exploración neurológica, un punto último nada más, es muy diferente a la exploración física que hacemos todos los médicos. Tenemos algunos datos neurológicos, pero cuando alguien que ha ido con un neurólogo son súper específicos en miles de detalles que ellos se pueden dar cuenta de mucho más cosa a nivel del sistema nervioso Oye, ¿y central. podemos prevenir haciéndonos algún chequeo No, anual? bueno, un chequeo anual para ver cómo está tu presión, para ver cómo está tu Lípidos. colesterol, tus triglicéridos, Pero tu peso. sobre infartos cerebrales No, y eso, no, nada. Es que lo que en un chequeo general lo que buscas es prevenir que te vaya a Exacto, pasar eso. Ok. Muchas gracias, doctor Pepe. Nombre de nada, Gracias. qué bueno estar aquí con Padrísimo. ustedes. Esto está Siempre es impresionante, bueno Pepe. prevenir, Ya, familia. Carlos.